Mateo 11, 28, 29 y 30. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Soberano Dios que esté en los cielos y en todo lugar. Gracias, Señor, porque tú nos has concedido el estar, oh Dios, como iglesia, como tu cuerpo, oh Dios, exaltando solamente tu nombre, ese nombre que vive y permanece por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. En este momento, Dios, que hablamos de tu palabra, desafiamos toda influencia maligna de Satanás, toda fortaleza del diablo, la atamos en el nombre de Jesús. Y aquel que vino a morir, el rescate por nuestras vidas, por nuestras almas, oh Dios, gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú entregaste tu vida, tu cuerpo por nosotros, para darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano y hermana. El objetivo, hermano, de esta mañana es únicamente exaltar el nombre de Jesús. Exaltar, hermanos, a nuestro Dios, porque Él es el único. Y dice la Biblia que en ningún otro hay salvación. Solamente en Jesucristo, y Él, hermanos, Él fue ejemplo para nosotros. Ejemplo de mansedumbre. Y por ello, hermanos, hay dos elementos, así lo creo, en la mesa servidos, que es el pan y el vino, que representa el cuerpo y la sangre del Señor. Por lo tanto, cada uno de nosotros es necesario, hermanos, conocer por qué participamos nosotros. ¿Por qué se celebra este evento espiritual solemne en la casa de oración? Todo, hermanos, Corintios habla y dice que, bueno, Pablo dice, oraré en el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré en el Espíritu, pero también con el entendimiento. De esta manera nosotros vamos a participar, hermano, de este momento, pues lo tenemos que hacer con conocimiento de la palabra de Dios. No solamente, hermanos, por una costumbre, porque ya se llegó la fecha y lo tenemos que hacer y tenemos que participar, sino, hermanos, conocer quién representa, hermanos, y esto quiero tocar, y representa el pan sin levadura. Y esto es bueno, hermano, que te lo tomemos en cuenta, porque, bueno, no sé aquí ver, pero Dios me ha concedido servir este evento en varias iglesias bautistas, por supuesto. Y todo tiene que hacerse con respeto, con reverencia a nuestro Dios, porque esto no es un juego, esto es algo formal. Es algo de respeto primeramente a nuestro Dios. Y por eso le mencionaba, hermano, quién
representa para nosotros el pan sin levadura, es Jesucristo. A través de su palabra, tal vez por cuestiones de tiempo no les puedo dar todas las citas, que representan, que hablan que Jesucristo es el verdadero pan sin levadura. Y Él, a través de su palabra, Él es ejemplo para que nosotros también seamos ese pan sin levadura. Porque ¿qué representa, hermano? ¿Qué significa? Y alguien puede decir, pero que aquí en esta lectura lo hemos visto, pero es el inicio, dice la Biblia. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nosotros, hermanos, tenemos que estar descansando en los brazos del Señor. ¿Y qué es lo que no quiere dejarnos? Descansar, gozar, estar felices. Yo sé que esta mañana hemos estado felices, alabando a Dios. Amén. Hemos estado algo que no se siente en el corazón. La presencia de Dios. Y por eso aquí habla la Biblia que vengan a mí, el único, venir a mí, esta palabra es clave, vengan a mí, dijo el Señor. Venir a mí, todos, en una forma general. Dios no hace excepción de personas. Y dice: los que estáis trabajados y cargados. Esa carga, hermanos, son cosas que no nos permiten muchas veces disfrutar, saciar nuestra alma, nuestro espíritu, de los cánticos, de la palabra de Dios. El enemigo quiere interrumpir, quiere robar, y aún estando en la casa de oración, el enemigo quiere quitarnos el gozo, quiere quitarnos esa bendición. Dice: y yo os haré descansar. Ahora bien, 29, hermanos, aquí está algo muy importante para nosotros los cristianos. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dijo el Señor. Por lo tanto, nosotros, Jesucristo es el mejor ejemplo. Él es el modelo para nosotros como cristianos, como iglesia. Dice la Biblia: y aprendan de mí. Dice la palabra de Dios, que soy manso y humilde de corazón. Y al ver, hermanos, esta hora que se ha de participar, aquí tenemos el mejor ejemplo. Yo creo que ningún mejor ejemplo hay más que Jesucristo el Señor. Dice: aprendan de mí, que soy yo. Y otra palabra dice: el gran yo soy. Y hay otras afirmaciones y otras confirmaciones en el Nuevo Testamento donde decía: yo soy el pan vivo, yo soy el manantial de vida, yo soy el buen pastor, dijo Jesús. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Nadie, hermanos, mejor que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que yo soy manso y humilde, pero de corazón. Pues yo le voy a estas palabras, hermanos, en el nombre de nuestro Señor. Para ello, para esto, necesitamos ser, anhelar, ansiar, desear, hermanos, ser igual a nuestro Señor Jesucristo. O sea, ser seguidores de Cristo. Hay una iglesia, creo que dice que seguidores de la verdad. Y seguidores que sienten la verdad, seguidores de Jesucristo. Y nosotros seamos cristianos. Y la Biblia nos dice que quiénes son los que se llaman cristianos. Seguir al Señor Jesucristo, seguir sus caminos, seguir sus pisadas, seguir sus pasos. Dice: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por lo tanto, hermanos, nosotros todos tenemos que alumbrar con estas lámparas. Pero ¿en qué sentido? El ser manso y humilde, o sea, mansos, humildes, pero de corazón. O sea, ¿por qué digo de corazón?
Porque Dios, hermanos, nos conoce a nosotros de corazón. Dios conoce nuestro interno. Dios conoce, hermanos, quiénes somos nosotros. Ustedes me ven a mí, yo les veo a ustedes, pero ¿quién sabe lo mejor? Es nuestro Señor y Salvador Jesús. Y para ello debemos, hermanos, como iglesia, la iglesia dice la Biblia que es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, como cuerpo de Cristo, tenemos que ser, hermanos, y estas tres palabras que hablo aquí es el testimonio. Y nosotros también es importante que tengamos testimonio, buen testimonio, para, hermanos, para ser ejemplo, así como Jesucristo fue ejemplo para nosotros, que también nosotros seamos ejemplo para los demás. Y dice la palabra de Dios, de corazón. O sea, el estar aquí esta mañana debe ser primeramente de corazón, hermanos. Sinceramente. O sea, sincerarnos ante los ojos de nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque a Él nadie le puede engañar. Nadie puede engañar a nuestro Señor. Él conoce nuestros pasos. Él conoce nuestra vida. Por eso cuando nosotros venimos al altar, a la oración, lo primero es pedirle perdón a Dios. Antes de pedir otras cosas, pedirle primeramente perdón por nuestras faltas, por nuestros errores. Que siempre a diario, con ver, con oír y con pensar, nosotros fallamos al Señor. Y por eso es necesario que nosotros, hermanos, pedirle perdón a nuestro Dios. Y parte de la humildad es ser sincero con Dios. Eso es parte de la humildad. No exaltarnos, no vanagloriarnos, sino decirle, Señor, perdóneme. Pedro fue el que le dijo, Señor, a la tercera vez que le dijo, ¿me amas? Señor, le dijo, tú lo sabes todo. Y esa palabra, hermanos, decir que nosotros amamos a Dios es grande. Es grande. Es grande decir que amamos a Dios, porque si amamos a Dios, tenemos que amarnos todos nosotros. Debemos amarnos unos a otros, porque dice la Biblia que el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Él es verdadero amor, hermanos. ¿Verdad? Él demostró su amor por todo el mundo en la cruz de Calvario. Así dice San Juan 3:15. Porque de tal manera que Dios ha subido al mundo, no para condenarlo, sino para salvarlo. Para que el mundo sea salvo por Él, dice la palabra de Dios. Y nosotros somos, hermanos, fruto de ese sacrificio de Cristo. Esa sangre inocente, ese cuerpo que fue inmolado por nosotros. Y así es que nosotros, hermanos, debemos de apreciar, debemos de reconocer el gran amor de Dios hacia el mundo. Por eso dice la Biblia que soy manso y humilde. La humildad, hermanos, no solamente, yo he orado mucho por este mensaje, la palabra, que no sea un hombre hablando, sino que sea el poder de Dios, solamente ser un utensilio para Dios. Le quiero decir algo, la humildad no es solamente en medio de las cuatro paredes, no solamente cuando estoy con los hermanos de la iglesia. La humildad tiene que ser donde quiera que nosotros estemos, ya sea en el trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos que ser luz, les decía yo, hermanos, ser ejemplo como nuestro Señor.
Y alguien dice, pues no es fácil ser ejemplo, ser humilde. Pero la Biblia lo recalca, lo pide, su palabra nos habla claramente. Nosotros podemos hablar muy bonito, conocer la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Podemos ponernos mucho de memoria los textos, pero lo que mejor va a hablar es nuestro testimonio. Eso es lo que va a convencer. Hay alguien que dice, pues, el Espíritu Santo es quien convence, pero también nosotros vamos a hacer la parte que nos corresponde a nosotros. O sea, hermanos, atraer con su modable, con su gesto. ¿Sabe usted que con un gesto de amor, de amabilidad, usted va posiblemente a ser una persona de gracia del Señor? Pero también con una muestra de desprecio, usted puede retirar a una persona. Mayormente que esté tierno en los brazos del Señor, o en el camino del Señor. Acuérdense que Pablo en una parte mencionó como las nodrizas, ¿verdad? Jesucristo también. ¿Cuántas veces quise, ¿verdad?, protegerte, cuidarte, como la gallina cuida sus polluelos, le da sus alas, y no quisiste? Jesucristo también. El Señor ha mostrado su amor para con nosotros. Solamente el estar aquí, hermanos, es una gran bendición, porque muchos están en un hospital. Muchas familias que ya tienen un cuerpo en su hogar vendido ya para llevarlo al cementerio. Y nosotros estamos en la casa de oración alabando a un Dios vivo, a un Dios que todo lo puede. Él merece honra y gloria, respeto, adoración, reverencia. Y eso es algo, hermano, especial que debe haber en la casa de oración. Reverencia a la palabra, reverencia a nuestro Dios. Y esto es parte, hermanos, de la humildad, pero una humildad de corazón, manso y humilde de corazón. ¿Sabe qué dijo el Señor? Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Yo he meditado mucho en esas palabras. ¿Seremos capaces nosotros de decir? ¿Qué hace usted cuando alguien le dirige una ofensa así de palabra? Pueda que alguien le responda con otro puño de palabra. Pero Dios nos manda que nosotros nos humillemos. Antes, pues quizás la hermana o el hermano, nosotros mismos, no nos humillamos, ¿no? Ya va a ver quién soy yo. Pero ahora no, ahora tenemos que demostrar al mundo que Cristo vive en nosotros, que Él está en nuestro corazón, que ha habido una transformación en nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Ya no somos los mismos, quizás mal hablados, actuar mal, responder mal. Y todo ello, yo le estoy hablando de esto, hermano, porque hay un momento de reverencia, de respeto. Por lo tanto, nosotros, Corintios 11, ahí habla, pruébese cada uno. Si usted ha leído la palabra Corintios, ahí donde vamos a leer, pruébese cada uno a sí mismo. Y coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come o bebe indignamente, ahí dice la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros, hermanos, tenemos que examinarnos, pedirle a Dios, elevar yo el perdón. Cuando usted viene a la casa de oración, si no lo hace, le invito a que yo lo haga, orarle a Dios, darle gracias, pedirle perdón, agradecimiento porque Él nos permite entrar otra vez más en la casa de oración. Eso es bueno, hermano, reconocer que Él nos sustenta. ¿Nos sustenta con qué? Con la comida espiritual, con el alimento físico, y nos tiene de pie hasta este momento. ¿Usted cree que el doctor, las pastillas, la medicina,
Primeramente, antes de todo eso está Jesucristo el Señor. Amén. Él es el primero, y si no es el primero, pues tenemos que poner al Señor Dios en primer lugar. Porque si en su vida está lo primero, lo económico, está de lo primero otra cosa, lo segundo, y de tercero, cuarto está Dios, hay que arreglar nuestra vida. Hay que arreglar. Hay que, hermanos, meditar si estamos bien, lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo. Porque posiblemente uno piensa, hermanos, en el ámbito espiritual, puede pensar que todo está bien, pero que hay cosas que pueden estar mal. Se están haciendo al modo de nosotros o a la forma de nosotros, pero no a la voluntad de Dios. Eso le digo, hermanos, de cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual. Dice la palabra de Dios, dice, y hallaré descanso para vuestras almas. Nosotros tenemos que haber encontrado descanso en Cristo. Porque, hermanos, muchas veces quizás no hay respuesta de la oración, porque no hay respuesta de lo que estamos pidiendo. Ahí por Hebreos habla, hermanos. ¿Por qué no recibimos lo que pedimos? A veces pedimos mal, a veces pedimos a nuestro deseo. Pero Dios, hermanos, Él tiene cuidado de nosotros. Él quiere, hermanos, que nosotros caminemos bajo la mano de Dios. Y eso, bajo la mano de Dios, quiere decir que siempre, hermanos, esperar en Dios su voluntad. Y no luchar. Yo le digo esto porque muchas veces es posible estemos luchando en contra de la voluntad de Dios. Dios me dice, hace esto, pues yo hago esto. Y ahí es donde nosotros debemos de meditar. Hay una parte ahí en el Antiguo Testamento que dice, meditar pues en vuestro camino. Meditar, o sea, nosotros, hermanos, necesitamos mucha oración, pero también mucha lectura de la palabra de Dios, para caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pues si usted no, si yo participo siempre que viene el fecha de la cena del Señor, yo participo. Sí, pero tenemos que cada vez, hermanos, revisar nuestra vida espiritual. Hacer, hermanos, un autoexamen de conciencia. Usted sabe, hermano, que nosotros no debemos de necesitar de vigilancia de los hermanos que anden cuidándonos. Quien no nos deja en ningún momento es Dios, hermano. Amén. Él sabe a dónde está usted, cómo está, qué hace. ¿O habrá un lugar donde se puede esconder? Nadie se puede esconder de la mano de Dios, del ojo único de Dios. Por lo tanto, saber que Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Él está en todo lugar. Él sabe qué hay en su mente, en su corazón. Él es quien escudriña nuestros pensamientos, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, dice la Biblia, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligero. Solamente, hermanos, decirles, repasarles o decirles, anunciar nuevamente que esto es el ejemplo de Jesucristo. Aprender de Él, aprendan de mí. Eso, hermanos, tendremos el valor nosotros de decirle a alguien, hermano, aprenda de mí.
aprender de nosotros. Esa es parte de valor, porque hay que ver qué estoy haciendo, cómo me conduzco yo en esta vida. Estaré siendo ejemplo en mi familia, en la colonia, en el pueblo, en el trabajo, en la universidad, en el bachillerato, donde esté estudiando. Podemos decirle a alguien: aprenda usted de mí. Por lo tanto, tenemos que ver, hermanos, quiénes somos nosotros. Pedirle a Dios la fortaleza, la ayuda, porque sin la ayuda de Él, nada somos nosotros. Sin Jesucristo, hermanos, no somos nada, ¿verdad? Podemos ver, hermanos, por qué debemos participar de la cena del Señor. ¿Cómo debe estar nuestro interior, el corazón? Recordar que el verdadero pan sin levadura es Jesucristo el Señor, que fue ejemplo para todo el mundo y para nosotros. Debemos andar, buscar y luchar, desear ser como nuestro Señor. Yo cuando pienso en esta palabra, cuando le daban de bofetadas, lo escupieron, le dieron los latigazos, y decir: perdónanos, tendremos la capacidad nosotros. Si alguien nos dice, nos ultraja, tendremos la capacidad de decirle: Dios te bendiga y te guarde, pero de veramente, de corazón. Porque es posible que estemos hablando otra cosa, pero por dentro, agarrar en otro tiempo. Me hubieran conocido antes, eso ya no es cristiano. Eso es casi de volver atrás. Pero, hermanos, ejemplo lo dio el Señor Jesucristo. Y por eso les digo, en la palabra de Dios, Él fue ejemplo de pan sin levadura. ¿Qué significa levadura? La levadura de los fariseos, la hipocresía, la jactancia, el odio, la envidia y todas esas cosas, hermanos, no permiten que nosotros estemos en paz con Dios, estemos en paz con nosotros mismos. La levadura significa pecado. La levadura significa cosas que estorban para entrar en la presencia de Dios en la oración, para estar feliz en una casa de oración, para sentir la presencia de Dios unos con otros. ¿Qué dice la palabra de Dios? Salmo, ¿verdad? Estemos todos, hermanos, unidos en reverencia, ¿verdad? Estar sintiendo la bendición de Dios. La Biblia nos habla, hermanos. Así rápidamente les voy a leer los textos bíblicos, hermanos. Jesús instruyó a sus discípulos. Quiero, hermanos, ahorita les voy a dar que me ayuden a la Biblia. 1 Corintios 5, 7 y 8, mis hermanos. 1 Corintios 5, 7 y 8. ¿Qué nos dice? Puede preparar su Biblia y la trae. Y una hermana nos lee Gálatas 5:9, nuestra hermana aquí que está delante. Primero nuestra hermana. 1 Corintios 5, 7 y 8. Capítulo 5, 7, versículos 7 y 8. 1 Corintios 5, 7 y 8. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. Ahí habla de la malicia. Ahí habla de esas cosas, hermanos, que
Todo eso nosotros tenemos que ser pan sin levadura. Ya decía qué significa la levadura. ¿Y por qué debe ser pan sin levadura? No va a tener un pedazo de torta de esa que le echan un montón de levadura, sino que pan sin levadura. O sea, le decía al principio que debemos de conocer por qué sí, por qué no vamos a utilizar tales cosas, ¿verdad? Ahí decía, qué bendición esa palabra, solo dice darle otro mensaje, ¿verdad? Decía la hermana, Gálatas 5:9. 5:9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Ajá. Dice que un poco de levadura, ¿verdad? Leuda toda la masa. ¿Qué, hermanos? O sea, un poquito en la congregación va a mezclar, va a ensuciar, va a contaminar al pueblo de Dios. Una mala enseñanza, una mala instrucción en la iglesia. Por eso nosotros debemos de tener cuidado a veces cuando salimos a otros cultos, porque yo que aquello ya la traigo para acá y haciendo desorden. Todas las cosas tienen que ser en orden, dice la palabra de Dios. Todo debe ser en orden, porque Dios es ordenado, Dios no es desordenado. Y Él quiere que su pueblo esté siempre ordenadamente. Mateo 16:6, hermanos que tenemos aquí cerca. Mateo 16:6. Dice el Evangelio de Mateo. Del 5, si hace el favor, hermanito. Del 5 y 6, vale. Mateo 16, del 5 y 6. 6, sí. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Amén. Guardaos. Y esa palabra, hermanos, guardarse es protegerse, es apartarse, es limpiarse, es purificarse. En Josué, si no me equivoco, en el Antiguo Testamento, dice en una parte del capítulo 13: purificaos, porque hoy hará Jehová maravillas. No sé si usted lo ha leído. ¿Quiere ver maravillas, hermano y hermana? Purifíquese, santifíquese para Dios. Yo sé que estoy en el altar de Dios y le voy a decir algo. Una parte le dijo allá en el Antiguo Testamento: no tocaréis mujer, le dijo. No sé si usted lo ha leído. Apartarse. O sea, un momento de santificación, un momento de purificación. Purificaos, limpiaos de la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Él les estaba instruyendo a sus discípulos que tenían que apartarse. ¿Por qué? Hermanos, ¿qué decían los fariseos del Señor? ¿Qué hablaban del Señor Jesucristo? ¿Por qué cavilgáis en vuestros corazones? Les decía Él. Porque ellos hablaban de Él. Y aún sus mismos hermanos, dice la Biblia, que no creían en Él. Pero nosotros tenemos que saber, hermanos, que tenemos que creer en el único y nuestro Señor Jesucristo. 16:12, hermano, ahí lo tiene cerca de Mateo. Aquí está cerquita. Mateo 16:12. Sí. Entonces entendieron que no les había dicho de que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Amén. Él les hablaba en parábolas. Jesucristo muchas veces les habló, pero ellos no entendieron, no entendían. Pero Él les decía algo especial. Jesucristo, le quiero decir esta mañana, Él tomó ejemplo de lo que andaba con sus discípulos.
¿Qué dice? El sembrador salió a sembrar y encontró tierra, de todo tipo de tierra. Y él andaba con ellos, se sentaba con ellos, comía con ellos, lloraba con ellos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que él anduvo con ellos, qué privilegio, aunque Él está con nosotros a través de su Santo Espíritu, ¿verdad? Ya no como ellos solo estuvieron con Él, pero nosotros sabemos que Él está vivo y estamos vivos nosotros, no estamos muertos. Amén. Estamos, hermanos, esperando la venida de Cristo Jesús. Y Marcos 8:15 nos dice la bendita palabra de Dios. Ya vamos culminando. Nos dice la Biblia 8:15. Y Él me mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, es más claro, de Herodes. Y ahí está en Lucas 12:1 también. Y nos dice la Biblia: y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entonces Jesús les dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis? Les dice, ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Óigame, ¿qué dice la Biblia? Haced esto en memoria, no es de Pablo ni de Moisés, en memoria de mí, dijo el Señor. Ni en memoria de ningún hombre de la tierra, ni en memoria de ningún líder mundial. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Amén. Esto, hermanos, debe de estar en la memoria de nuestros corazones. Y 14:1 de Marcos nos dice la Biblia, la palabra de Dios, hermanos. Nos dice 14:1 de Marcos. 2 días después era la Pascua. Y aquí el tema dice el complot para prender a Jesús. 2 días después de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas, que dicen, cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. O sea, eso ellos eran hermanos. Por eso dice, cuídense de ellos, apártense de ellos, porque Jesucristo sabía que ellos solo esperaban un momento para prenderle y para crucificarle, pero Él conocía sus pensamientos, Él conocía los deseos de ellos. Y Jesucristo, hermanos, Él sabía que Él venía para entregar su vida por nosotros. Él sabía. No es momento, le dijo a María. No es el momento, todavía mujer, le dijo. Algunos hablan ahí, yo me he permitido hablar con católicos y algunos están ahorita, ya un pastor, era líder católico, está pastoreando con la gloria de Dios. Pero le hablé con la palabra de Dios. Ahora está pastoreando. Era un líder católico. ¿Qué tienes conmigo, mujeres? Jesucristo. No ha llegado la hora, no ha llegado el momento. Por eso nosotros, hermanos, cuando salimos al evangelismo tenemos que orar primero, que Jesucristo a través de su Espíritu vaya con nosotros y que no hablemos nosotros, sino que Él hable a través de su Espíritu Santo. Que no sea la capacidad humana, sino que sea la capacidad de Dios en nosotros, para hablar con derecho, con el poder del Espíritu Santo, y no dudar, porque si dudamos estamos perdidos. Hay que estar seguros en las manos de nuestro Dios. Lucas 12:1, hermanos, vamos ya adelante, y gloria a Dios por esta mañana preciosa que Él nos ha dado, hermanos, para gozarnos, para comer de este pan espiritual que es su palabra. Dice, en esto, juntándose por millares la multitud,
tanto que unos a otros, oiga lo que dice, se atropellaban. Comenzó a decir a sus discípulos, primeramente guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y dice esa palabra, dice, por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. Usted sabe, hermano, que para dañar a una persona no es necesario pegar, sino que con sus palabras, con sus gestos, con amabilidad o reproches. Yo digo esto porque Jesucristo Él conocía. Y nosotros, hermanos, por tanto, estamos en una mañana donde Dios nos ha permitido reunirnos para participar del cuerpo y de la sangre del Señor. Y así, hermanos, ser ejemplo de paz, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá. Y esa paz debe de estar en nuestro corazón. Esa paz debe de estar en nosotros como iglesia del Señor. Y amarnos unos a otros. ¿Verdad? ¿Y por qué, hermanos? Jesucristo fue el pan sin levadura. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo no conoció el pecado. Él no conoció el pecado. Él no pecó. Fue rodeado de pecado, dice la Biblia. Pero no pecó. Y ahí el regalo, hermanos. Según Corintios 5:21, Hebreos 4:15 y 1 Pedro 2:22. No me quiero bajar sin dar esta lectura, hermanos, de este culto. 1 Corintios 5:21. Quisiera que alguien me ayude. Segunda Corintios 5:21. Segunda Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él llevó nuestra carga. Por su llaga fuimos nosotros curados, dice Isaías, Antiguo Testamento. Él sufrió nuestros dolores. Él llevó el cargo, dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Él no tenía pecado por nosotros. Él se entregó a sí mismo. Dice la palabra de Dios, Hebreos 4:15. Hebreos 4:15 nos dice la palabra de Dios, si usted lo tiene. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Pero sin pecado. Y 1 Pedro 2:22 nos dice la Biblia, para culminar, 1 Pedro 2:22 nos dice la palabra de Dios, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca.